No es un tema cómodo, pero me pasó. Uno de los casos que me tocó estar cerca de la muerte en la familia fue el caso de mi hermano Nelson. Nació 4 años después que yo y 1 año y 1 mes después, si no leí mal la fecha de la libreta de casamiento de nuestros padres, donde está el acta de nacimiento y de defunción, él murió. Para mi madre ha sido un golpe muy fuerte. Nelson, como todos los niños que mi madre tuvo, de los 12 que ella llegó a concebir, donde 11 terminaron bien y uno de ellos no llegó a dar luz de parto normal, sino que lo perdió mi mami antes. Nelson es la primera historia que ella le tocó vivir de una forma muy fuerte, ver la muerte de uno de sus hijos. Pienso que fue un golpe tan fuerte que lo fue guardando dentro de sí, como muchas madres que recuerdan a sus hijos. Ella no sanó ese dolor y lo siguió llevando en el tiempo. Esas son cosas que uno las descubre cuando fueron pasando los años. Otra de las muertes que fue muy desafortunada fue la muerte de Sergio. Con 17 años y siendo el más apegado a mi mamá, era una contención muy fuerte. El tercero de mis hermanos mayores, desde arriba hacia abajo. Sergio trabajaba y colaboraba mucho con mi mamá y la contenía mucho. En todo lo que ella necesitaba, mi mamá se apoyaba mucho en él. La noticia es que un día se aparece una persona en casa, en horarios de la tarde, de ascendencia asiática, japonesa, diciendo que habían pasado un accidente, que él iba en la moto en la parte de atrás, que mi hermano iba en la parte de adelante, Sergio, y que en ese accidente él alcanzó a despedirse de la moto o a saltar, pero que mi hermano no iba cayendo, golpeando su cabeza, quedó mal. Por supuesto que mis padres desesperados se prepararon, se enteraron cuál era la situación, había que enviarlo a Buenos Aires y mientras el hospital municipal de la ciudad lo llevaba con su ambulancia, mi hermano, partía gravemente y mis padres detrás. No sé cómo fue que llegaron, si fueron en colectivo, en bus, si fueron en auto, no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo son las precisiones del accidente, porque una persona que tuvo varias historias con su auto y con accidentes y con muertes, una de ellas fue que él circulaba por la gran avenida que viene de la Ruta 5 a la ciudad y mi hermano entraba hacia esa avenida. No tenemos mucha precisión de cómo entró, pero la imaginación da que el auto iba a alta velocidad y cuando mi hermano entra, claro, no lo ve recientemente cuando él sube hacia la ruta, pero cuando él ya está ingresado en la ruta, el auto de alta velocidad que no se veía desde el principio sí lo sorprendió en ese momento. Imagínese que usted cuando sube prudentemente a la avenida o a una calle, usted mira hacia la izquierda y no ve a nadie, ¿no es cierto?, por donde están viniendo los vehículos. Más cuando usted está seguro. Y él observó, no vio, pero cuando se adentra en la ruta,
de repente aparece un vehículo que, claro, al venir a alta velocidad al principio no se ve, pero luego sí termina apareciendo, toca la moto, lo despide. Quien salta primero o quien se despide primero, pero de una forma diferente, es el que es quien iba atrás, su acompañante. Pero mi hermano, sosteniendo el volante de la moto, termina cayendo, golpea su cabeza. Y quienes saben más con precisión, según las pericias, es que el vehículo toca el tanque de la moto, y así es como mi hermano se despide y, y termina accidentando su cabeza. Golpe por el cual no sangró, sino que ha coagulado. Bueno, cuando lo llevan a Buenos Aires, dicen ellos, los médicos, al menos a mi papá biológico, le han dicho que él fue eh, su deceso por razón de un posoperatorio y un paro cardíaco. Muy extraño porque una persona de 17 años con buena salud no muere así nomás de un paro cardíaco. A todas las personas se les para el corazón cuando mueren, porque es así. Pero antes otras son las funciones, son los motivos por el cual provocaron su deceso. Digamos que tuvo un informe bastante mediocre y como decimos en nuestro país, lo despacharon así nomás. Claro, hay que estar en esa situación. Seguramente algunas precauciones posterior al accidente se pudieron haber tomado. Quienes saben dicen que se podía haber evitado de que la sangre esté coagulando, si no podía haberse despedido antes, o al menos provocar un sangrado para que justamente ese coágulo no esté girando en la cabeza y provocándole ese daño. Pero era otra época, otra forma. Hoy en día con la cuestión de los golpes y de los ACV hay coágulos que a veces no son fácilmente detectables, muy posiblemente que en esa época sería menos, ¿no? La sangre se ha machucado, se ha puesto fea y ese tiempo desde que estuvo en la ciudad con ese accidente hasta ser derivado a la gran capital, que ha tardado no menos de 3 horas ese viaje, ha provocado que sea tarde, aún con el postoperatorio, no pudo recuperarse. No hay a ciencia cierta si hubo mala praxis, sí se perdió mucho tiempo. La muerte de un infarto, de un paro cardíaco, no es la respuesta definitiva, sino los motivos pueden ser otros. Y mi mamá sufrió tanto, tanto, tanto la muerte de ese hermano, de ese uno de mis hermanos, el tercero desde arriba hacia abajo, tanto lo sufrió que no hubo forma de superarlo. De hecho, yo tendría 10 años, él tendría aproximadamente 17 años y cuando fueron 9 años después, llevando tanto dolor y tanto esa ropa negra que mi mamá vestía, ese luto por Nelson, pero más por Sergio, en quien tenía la esperanza de apoyarse durante tanto tiempo por su cuestión de salud, por la cuestión anímica. Mi hermano observaba todos esos detalles, las internas que había en la familia, tanto sea matrimonial como la cuestión de hermanos. Eso provocaba que ella necesitara mucho apoyarse en él y ya él no estaba. Esa es una muerte difícil. Tantos hijos, pero lo que ella nunca iba a esperar, que uno de ellos, en quien más ella confiaba, uno de los más grandes, no era el único en quien mi mamá se podía apoyar, pero era quien más estaba dispuesto a hacerlo. El carácter de él era muy servicial, siempre atento a su madre, y mi mamá llegó a apoyarse muchísimo, pero lo sufrió, lo perdió.
y así también años después perdió su vida. Es fuerte. Una de las cosas que me dejó tranquilo es poder hablarle a mi mamá tiempo después, pero antes de que ella muriera, por supuesto que antes de que ella partiera, de que hay un Dios que le amaba y que quería sanar su corazón. Y que Dios veía lo que a ella le pasaba y que estaba interesado en quitar esa pena y llenar ese vacío. Sabe que solo Dios puede llenar el vacío de un corazón, más cuando está tan sufrido como es por la pérdida de un hijo. Si hay una de las cosas que uno nunca va a asumir, es la pérdida de un hijo, a la edad que fuese. Y ella lo sufrió. Por eso puedo decirle que es un tema que no se toca en nuestra cultura latina hasta que nos pase, hasta que nos sorprende y hasta que muchas veces es tarde. Mi mamá sufría que él anduviera en moto, pero confiaba mucho en su solidez, en su sobriedad, en su autonomía de vida. Vamos a hablar un poco más sobre este tema en el próximo encuentro.